Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? De nuevo de aquí desde Tailandia y desde el continente asiático con un nuevo video. Ahora me he venido a la provincia de Rayong, una provincia costera que se encuentra en el Golfo de Tailandia, y hemos venido a disfrutar de una playa que no es muy conocida por los turistas, pero sí por locales, y además que también tiene muchos atractivos, y uno de ellos es el nombre, bueno, es conocido en inglés como Moonlight, pero ya su traducción en español es Luz de Luna. Y si se preguntan por qué es ese peculiar nombre, pues es por estas especies de piscinas naturales que se han formado con una forma circular. Claro que esto lo ha hecho el agua, porque aquí el gobierno y las autoridades han puesto estas barreras de piedra, como pueden ver, son como unos muelles de piedra, pero son para evitar la erosión de la playa por la fuerza del agua y del viento. Así que han sido colocadas aquí en toda la orilla de la playa y se han formado estas como piscinas naturales enormes. Como pueden ver, son de una forma circular, así que por eso es de que esta playa ha sido nombrada así. Así que vamos a descubrir un poco de esta playa y de todas las cosas bonitas que tienen. Y como pueden ver, aquí está el océano, muy bonito el agua, siempre con ese color turquesa, y las arenas también blancas. Así que vamos a conocer un poco más de aquí, de esta playa de Rayong y de esta provincia. Así que vamos a la aventura. Bueno, y una de las cosas que más me gusta y me impresiona de esta playa es que totalmente la playa es pública. Sí hay restaurantes y hoteles y apartamentos, como pueden ver aquí, unos muy lujosos, muy bonitos, al otro lado de la calle que separa la playa ya con la zona residencial o la zona de negocios. Y esta playa es libre, aquí cualquiera puede venir con su carro, su motocicleta, su bicicleta. Por la tarde las familias hacen picnics, hay muchas ventas de comida y el lugar está súper bonito. También ya vi que anda parte de la municipalidad limpiando la playa, porque sí hay un poco de basura, pero están tratando de mantenerla lo más limpio que se pueda. Y como pueden ver, aquí están las piscinas naturales, así que súper bonito, muy interesante. Y quiero decirles que esta playa está a unos 177, 180 kilómetros de distancia de Bangkok, la capital de Tailandia, y a unos 6 kilómetros de la ciudad principal de Rayong. Así que está muy bonito el lugar, muy familiar, muy tranquilo. Y cabe mencionar que estas estructuras de barreras de piedra también sirven como para arrecife, y hay muchas variedades de cangrejos y peces aquí cerca. Entonces viene la gente a pescar y aquí es permitido pescar. Así que muy bonito el lugar y muy apacible y recomendable para venir a disfrutar. Así que miren, aquí están todas las barreras. Y cabe mencionar también que en esta línea costera hay 11 kilómetros de playa que se dividen en 4 playas principales, pero en todos los 11 kilómetros están estas barreras. Así que hay una infinidad de piscinas naturales donde uno se puede bañar y donde puede disfrutar. Así que aquí estamos en Rayong, Tailandia. Como pueden ver, las olas no son grandes ni fuertes, y el ambiente durante el día es muy relajado, muy tranquilo todo. Pero hay algo muy especial que pasa por la noche y la playa cambia, así que también quiero mostrárselos. Bueno, y también una de las cosas que más atrae a los turistas es el ambiente nocturno en todo Tailandia, y claro, en sus playas también no es la excepción. Como pueden ver, aquí hay unos bares muy iluminados. La gente empieza a llegar ya un poco tarde, porque aquí todo está abierto las 24 horas del día. Muchas cosas abren hasta 5 o 4 de la mañana, así que aquí están estos restaurantes también. Hay unos que son más familiares, hay otros que son como más juveniles, más estilo bar, pero todos son así al aire libre, abiertos. Como pueden ver, están el montón de mesas ahí con luces, y estos que tienen los corazones, que ya que estamos en el mes de febrero y aquí también celebran lo que es el amor y la amistad. Así que aquí viene toda la familia, viene toda la gente con sus amigos, con sus parejas, y disfrutan de la comida tailandesa, de los mariscos, bebidas aquí en estos restaurantes. Y como pueden ver, todos muy tranquilos, muy bonitos, mucho espacio, el ambiente muy agradable.
Y otra cosa es que el ambiente es muy seguro. Aquí no se ve problemas, digamos, con las personas que vienen a disfrutar o que vienen aquí a caminar a la playa. Así que hay muchas opciones. Así es como se ve ya aquí la zona de bares y restaurantes. Claro que esto está al cruzar la calle, ya esta es la zona, digamos, residencial o de negocios que está aquí en la playa. Y algunos lugares se ven un poco vacíos porque apenas son las 7:30 de la noche y ya mucha gente empieza a llegar ya después de su trabajo o después de compartir con la familia en la playa, se van al hotel, se cambian y después salen y vienen aquí a los restaurantes y vienen a probar las delicias culinarias de aquí, de las playas de Tailandia. Así que miren qué bonito se ve el ambiente, muy limpio, muy ordenado y sobre todo muy acogedor, muy llamativo con todas las luces de colores, así que muy bonito el ambiente aquí en esta parte de la playa. Bueno, y aquí también en la orilla de la playa están estos restaurantes que son estos espacios, ya los locales vienen y ponen estas farolas, estas lámparas con mesas, sillas y prácticamente son unos restaurantes al aire libre y te venden comida tailandesa, mariscos y un montón de platillos, bebidas propios de acá, claro está, la comida típica y el ambiente se ve muy bonito aquí en la orilla de la playa, como pueden ver. El ambiente muy acogedor, muy romántico, con todas esas luces, esas farolas, con todos esos árboles y también tienen mucha decoración de corazones, lámparas con forma de corazón, luces, porque igual aquí se celebra el Día del Amor y la Amistad y qué bonito venir aquí a una cena romántica a la orilla de la playa, escuchar el océano con música tranquila y pues aquí en este lugar muy especial. Miren qué bonito está. Aquí ya están terminando de montar el lugar, de poner las sillas y las mesas porque ya va a comenzar a venir la gente. Claro está que esto está abierto toda la noche, todas las personas que vienen acá a poner su pequeño negocio se quedan toda la noche, toda la madrugada y ya en la mañana pues se van. Y miren qué bonito aquí también con los corazones y las lámparas. Ahí hay unas cuantas personas ya que ya están disfrutando, así que el ambiente está súper bonito para venir a disfrutar. Así que aquí a la luz de las estrellas, de la luna y con el sonido del océano de fondo, pues muy bonito el lugar. Así que muy recomendable, como pueden ver, otros espacios bonitos y cosas diferentes que hacer también aquí en la playa. Hay gente que viene solo para cenar, no necesariamente viene durante el día para asolearse, broncearse o bañarse. Así que bonito el lugar. Bueno, y también aquí en Rayón, para los amantes de la naturaleza, también tenemos un manglar, un bosque que es una área protegida y está rodeada por este impresionante río, como pueden ver. Aquí tenemos el puente y vamos a ingresar a la reserva natural de acá de Rayón, de todos estos bosques que son manglares llenos de mucha fauna, de vegetación. Así que vamos a explorar este bello lugar para que todos los que no solo quieren disfrutar de la playa, sino que también algo natural. Está este sendero con puentes y atraviesa todo el manglar, así que vamos a disfrutar de esta bonita experiencia también para conocer aquí en Rayón esta reserva natural. Bueno, y aquí ya podemos ver cómo están los manglares. Aquí está ya el nivel del agua que ha subido y aquí está todo lo que el gobierno tailandés nos da de información, nos proporciona información de todas las plantas, las especies de animales que hay, toda la fauna. Y aquí está la información para que también podamos descargar en código QR toda la información del parque, el mapa. Y están estas torres que son de emergencia, hay cámaras de vigilancia, así que el lugar se ve muy bonito. Y claro que hay indicaciones de que hay que tener cuidado también de no recostarse sobre la baranda porque podemos caer, pero vamos a investigar a ver qué podemos encontrar. Y como pueden ver, aquí va todo el camino, es un puente de madera que cruza alrededor de todo el manglar y en una zona también se puede ingresar, así que vamos a ver qué podemos encontrar y espero que les guste aquí esta aventura para los amantes de la naturaleza, así que vamos. Bueno, a primera vista, como pueden ver, son manglares muy parecidos a los que tenemos en El Salvador, de los que hay en Latinoamérica. Así que aquí todo lleno de vegetación,
todo muy verde. Claro está de que todo el tiempo pasa así porque pasa un río y cuando sube la marea, ahorita estamos ya finalizando la tarde, aún la marea no ha bajado, pero ya va a comenzar a bajar, así que vamos a descubrir toda la variedad de plantas y de animales que hay en esta zona protegida y vamos a investigar también cómo se ve el ecosistema de acá del manglar. Claro que aquí lo ven de una manera diferente porque han hecho este camino para que la gente venga a caminar o a hacer su ejercicio, a compartir en familia y aprender también del cuidado de estos ecosistemas y de estas zonas protegidas aquí en la playa. Bueno, aquí estamos en una torre de vigilancia para poder ver la magnitud del lugar, para poder ver los paisajes, la vista. Aquí está el área protegida, el tamaño es muy grande, la verdad, está a la par del río y también está súper cerca el océano, la playa. Estamos a 5 minutos caminando, así que está muy cerca, muy conveniente para venir a este pulmón, para escapar del calor de la playa y para venir a disfrutar de una caminata por la tarde. Y ahí se pueden ver los hoteles y los apartamentos, así que está aquí todas las construcciones en armonía con la naturaleza, porque han evitado que aquí también se siga talando el manglar y se siga construyendo, así que está muy bonito el lugar y miren qué impresionante la vista, qué bonito se ve el océano desde aquí, así que vamos a bajar y vamos a descubrir más. Bueno, y aquí en este puente me dirijo a una zona donde se pueden ver aves, que ya la marea está empezando a bajar y ellos empiezan a salir, todos los pájaros, todas las aves empiezan a buscar su alimento y ahí andan unas garzas blancas que son grandes, majestuosas, muy bonitas. Las vemos desde lejos porque ellas al ver la presencia de los humanos pues se van volando, entonces hay que contemplarlas desde lejos y claro, no molestarlas en su hábitat porque este es una zona protegida, como ya se los he dicho, y hay que respetar las especies y no contaminar con ruido ni basura el lugar. Bueno, y aquí se puede observar la cantidad de pequeños cangrejos que andan aquí en el manglar. Ya bajó el nivel de acá del estero y de la bahía, así que ahí se pueden ver algunos que ya están saliendo. La verdad que son cientos de ellos. Ahí se pueden observar. Son unos de una especie que tiene una tenaza roja. Y cabe mencionar que como aquí es una reserva, pues está prohibida la extracción de estos animales, de estos cangrejos. Pero claro, siempre hay lugareños o personas que vienen, como en todo lugar, ¿verdad? Que vienen y pues los extraen y hacen su sopa o los comercializan. Pero son cientos de ellos, la verdad, como pueden ver. Aquí ya el nivel del agua ha bajado y empiezan todos a salir a alimentarse. Y también ya por ahí andan unas aves, unas garzas que también se alimentan de ellos. Así que muy bonita aquí la experiencia en esta zona protegida, en estos manglares. Y ahí están todos los cangrejos. Bueno, otra forma divertida de conocer otros lugares, y claro, yo ya conocía los manglares porque tenemos muchos en El Salvador, pero claro, aquí también se puede ver desde otra perspectiva, ya por estos caminos de madera y todos estos puentes, y pues la verdad que muy bonito el lugar, otra forma de caminar por acá y de sentir que estás como en medio de un bosque tropical, así que aprendiendo también de otras especies y disfrutando del clima aquí súper fresco, nada que ver, no se siente que estás en la playa, así que muy bonita la experiencia, pero ya nos tenemos que retirar de acá. Bueno, y hemos llegado al final del video, así que nos vamos a despedir con este hermoso atardecer y con el panorama de las playas de Rayón aquí en el Golfo de Tailandia. Espero les haya gustado, disfruten cómo se ve el atardecer aquí, ya cayendo la tarde, ya viene la noche y aquí toda la gente disfrutando de la playa. Así que cuídense mucho, suscríbanse, dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Saludos.